Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Bienvenidos nuevamente a Astrología en Criollo, mis queridos mortales, aquí en este espacio de podcast en donde llevamos la astrología a este lugar en donde lo entiendan todos y este glosario astrológico. En este juego que quisimos proponer, porque mucho fuera de micrófono fue esto de parece Mario Bros, parece Mortal Kombat, parece Pasapalabra, parece Feliz Domingo, dijimos vamos a hacer un round 2, vamos a hacer un level 2 porque nos quedó corto el tiempo en el level 1. El problema no fue la cantidad de información, sino que nos quedó corto el tiempo. Tenemos Géminis, gente, en la carta, nos gusta hablar y vamos a seguir hablando. Así que nuevamente convocada a Astrología en Criollo, Analía de Cuarto Creciente. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Espero que no se hayan olvidado de mí. Acá, yo de nuevo. No creo porque es altamente probable que pongan los dos episodios juntitos. Ah, bueno. Como el episodio anterior empezaste vos, en este empiezo yo. Me agarraste desprevenida. ¿Viste? Vamos a seguir como comenten. No nos dejen sola en esta charla. Comenten cosas, traigan mucha información de las que quieran saber. Lo mismo de siempre. Así que hagan preguntas. Sigan a Agus, pongan campanita acá. El puente conector. Pónganse. Vamos a empezar entonces con este glosario. Recuerden que la idea es llevar claridad a través de definiciones simples y en criollo, como dice Agus, es su podcast. Vamos a empezar entonces con el level 2 del glosario astrológico. Vienen palabras un poquito más complejas, pero vamos a empezar por cositas simples. Esta es una palabra que es muy común, sobre todo dentro de lo que tiene que ver con la astrología humanista o la astrología más moderna, que son los elementos. Sí, señora, lo pueden encontrar también como triplicidades. Así, elementos, triplicidad, cuando te dice pertenece a la triplicidad de fuego, etc. Bueno, el elemento es como la gasolina, la esencia más íntima que tiene una cualidad vibratoria, un signo. Porque hablamos de, nosotros en la astrología más moderna, pensamos en esto de los elementos con los que convivimos naturalmente, el fuego, la tierra, el aire y el agua. Podemos decir que cada 3 signos en estas triplicidades, Aries, Leo, Sagitario, representan a ese elemento fuego, que quiere decir que tiene una esencia que comparten como un ladrillo, una gasolina, algo que los hace que tengan algo en común, no todo en común, que sino lo que tienen en común es el fuego. También tenemos el fuego siempre es como la chispa. ¿Querés que defina cada uno de los elementos o me voy con solamente como...? Tenemos 4. Sí, ya sé, por eso digo, el fuego... Vamos a definirlos, fuego... Fuego como esto de la iniciativa, el deseo, la fe, siempre es como, es un elemento yang, el fuego es un elemento de exteriorización. La tierra, si ustedes se ponen, visualicen, imaginen, ¿no? El fuego, la chispa. En Aries es como la primer chispa, en Leo como la llama, y se le dice que Sagitario es como la ceniza, porque Aries inicia, Leo es como que esa llama la mantiene, por eso tiene esto de el yo y el querer mostrar, y Sagitario como las cenizas o las chispas que van volando, porque lo que busca es comprender el mundo, entenderlo, la fe, la confianza. Expandirlo. Entonces, los de tierra miren la tierra, ¿no? Como, imagínenla, son solidez, materialización, realidad, organización, practicidad. La tierra lo que busca es que algo permanezca, ¿no? Algo se concrete, se organice de tal manera para que pueda llegar justamente, ¿no? A una realidad palpable. La cualidad vibratoria aérea, el aire, nos remite más al oxígeno, ¿no? El aire. Y tiene que ver con esto de las cualidades de sociabilización, las cualidades mentales.
o la esencia, no sé, el elemento, podríamos decir, de socialización, de aire, de comunicación de un mensaje, pero pensemos en que alguien que tiene mucho fuego es muy individualista, el aire va a buscar siempre la interconexión entre las personas y los mensajes. Y el elemento agua tiene como la gasolina emocional. Las personas más emocionales, las personas más sensibles, más intuitivas, podríamos decir, serían aquellas que tienen más elemento agua. O sea, no quiero hablar de personas y signos, solamente estoy llevando como fuego, tierra, aire y agua son los elementos de las triplicidades que manejamos en el zodíaco. Exactamente. Bien, lo expliqué bien, Sí, ¿se entendió? Si no, y si no, nos dejan en comentarios y nos preguntan. me voy a marzo, pongan nota. Vuelvo a rendir, no tengo problema. Bueno, vamos ahora, a ti te tocó una, hermana, te quiero, te adoro. Modalidades, otra de las cosas que como que todo el tiempo pregunto. Pero créeme que me gustan más las modalidades que los elementos. ¿Sí? Y voy a usar el ejemplo que diste. En la triplicidad de fuego, o en este camino que hizo Ani de que Aries es la chispa inicial, y después viene Leo, que es la llama que se mantiene, y después viene Sagitario, que son como las chispitas hacia la afuera, o esa cuestión de expansivo, ¿no? Las cenizas que van hacia afuera, habla de las 3 instancias de cada elemento. Las modalidades son estas 3 instancias. Tenemos la modalidad cardinal, que es una modalidad de inicio, que es una manera de comenzar las cosas, es una manera de conectarnos con lo activo y el movimiento para poder iniciar algo. Después tenemos la segunda modalidad, que es la fija, que es el momento en donde esa energía se sostiene y esa energía se vuelve más constante. Entonces, Leo, por ejemplo, que tiene modalidad fija, es esa llama que permanece, que continúa, que se ve claramente. Entonces, si vamos a las estaciones, por ejemplo, Aries es el inicio del otoño en el hemisferio sur o de la primavera en el hemisferio norte, entonces es ese principio de la estación. Pero en el medio tenemos la modalidad fija, que es, por ejemplo, Tauro, que es cuando ya decimos es otoño, no me cabe la menor duda que es otoño, porque ya se cayeron las hojas, porque se está enfriando el clima, porque ya está fija esa cualidad. Y por último, la mutable, que es el momento en donde volvemos a empezar a cambiar porque hay algo que va a volver a iniciar. En esto sagitariano, que es esa chispa hacia afuera o es esa ceniza, la mutabilidad tiene que ver con esto de cómo yo voy a llevar el cambio a algo más. Entonces es ese momento, esa tercera instancia en donde algo comienza a cambiar, donde se adapta a algo nuevo que va a venir. Entonces todas las triplicidades van a tener estas 3 instancias. Entonces el fuego tiene el fuego cardinal, que es Aries, el fuego fijo, que es Leo, y el fuego mutable, que es Sagitario. En el caso de la Tierra, tenemos a Tauro, que es lo fijo, a Virgo, que es lo mutable, que es lo que va a cambiar, y a Capricornio, que es lo que va a iniciar algo dentro de lo que es la Tierra nuevo. Y así cada uno de los signos y cada una de las triplicidades tiene las 3 modalidades: el inicio, la permanencia y el cambio. Que conforman a una vibración, a un signo. Es como si nosotros, y ahí es donde empezamos a entender, ¿no? Este signo, que es el traje o la forma de expresión que se está poniendo un planeta o un personaje nuestro, ¿de qué material está hecho, no? ¿Por qué representa, qué detalles tienen que hace que este personaje, por más que sea parecido, no sea igual a otro, por más que sean los dos de fuego, pero por ahí uno es un fuego más iniciador y el otro es un fuego más retentivo, más de retener las cosas, más fijo en su capacidad en el caso de Leo, ¿no? Como esa fogata. Pero obviamente tenemos también que estos bemoles, ¿no? Tanto en los elementos como en las modalidades.
Estos bemoles quiero decir que dentro de la energía hay formas de manifestarse que a veces tenemos que equilibrarlas también. Esto es lo que hace única también la astrología, o sea, pensemos en esto de que no todos los fuegos van a ser iguales, no todas las tierras van a ser iguales, no todos los signos van a ser iguales, y eso es lo que nos hace únicos a cada uno en las interpretaciones, que cada uno tiene características muy diferentes. Cada uno de estos términos que nosotros fuimos hablando es lo que a nosotros como astrólogos nos permite interpretar ese reflejo del cielo al momento del nacimiento, que es la carta natal, para hablar de esa particularidad única que tiene cada uno y ese concepto único que tiene cada uno. Como para que tengan referencia cuando ustedes miren los signos y para entender su elemento, fíjense que dentro de la carta natal, para aquellas personas que sacan su carta natal, van a encontrar que el fuego está representado por el rojo, la tierra está representada por el verde, el aire está representado por el amarillo y el agua está representado por el celeste o el azul. Una de las cosas simples, básicas, a la hora de comenzar este recorrido de estudiar astrología o querer reconocer una carta o tratar de trabajarla, en principio siempre tratamos de decir, si por lo menos no comprendes los conceptos básicos, andate a los elementos, trata de comprender qué elemento hay más en tu carta. ¿Hay más fuego? ¿Qué modalidad tenés? Porque eso nombra muchas cosas a veces que no le podés poner palabras y que a la hora de interpretar o entender ya de por sí esa base te puede dar muchísima información. Exactamente, no es lo mismo ser una persona con mucho cardinal que ser una persona con mucho fijo. No es lo mismo ser una persona con mucho tierra, que te puede ser muy pragmática, muy práctica, pero al mismo tiempo, si tenés mucho Tauro, muy inflexible, ¿entendés? Exactamente. Mi pregunta iba, Ani, ¿podemos tener un planeta más dominante en una carta natal? Hay unas preguntas que siempre me hacen, por lo menos a mí, yo lo había charlado con vos, que era como el planeta regente, ¿qué diferencia no hay? Que vamos a tratar de dialogarlo entre las dos, entre planeta regente y planeta dominante. ¿No? Muchas veces esto sale a la luz cuando hay gente como que ya tiene un recorrido y empieza a escuchar o empieza a interesarse más o empieza a leer más, en donde conoce, va conociendo y va profundizando sus saberes de astrología y empiezan a decir, pero mi planeta regente es este, pero ¿cuál es mi planeta dominante? Bueno, el planeta dominante justamente tiene que ver con un planeta que suele tener un peso importante dentro de nuestro despliegue, ¿sí? Un personaje que suele tener un peso importante en nuestro despliegue, que nosotros lo calculamos en base a qué tan cerca de una cúspide está, de esas cúspides importantes. Estoy hablando de esas casas importantes, que generalmente son el ascendente, el medio cielo, a veces hasta el descendente, porque encontramos cosas muy importantes o planetas que están aspectados de una manera, pues con esto me voy a profundizar un poco más. No solamente tiene que ver con que esté dentro de casas angulares, ese planeta dominante, como, y ahora voy a hacer una analogía, sino también qué aspectos, porque en nuestra vida, si tenemos un planeta que está muy aspectado y está en una cúspide muy visible, o no, muy íntima, va a tener una repercusión, nos guste o no nos guste, o sea, como aprendizaje concreto. Y esto lo lleva un poco vamos a entenderlo como si fuese una película. Vos podés tener como un personaje principal, un personaje secundario dentro de la película, vas desarrollando la historia de tu vida, pero de repente el nominado al Oscar es otro. ¿Sí? Y vos decís, ¿por qué? Y tiene la nominación al Oscar porque de repente tiene un peso importante en todo el despliegue de la película, por más que no sea el personaje principal. Viste que hay personajes que saltan a la vida como decir, qué buen personaje este. Me dio la sensación de como, por ejemplo, en una nominación, el protagonista no recibe la nominación al Oscar, pero el que recibe la nominación es otro que tiene la nominación al Oscar, por ejemplo, de personaje destacado o revelación del año. Entonces, tomó muchísimo protagonismo ese otro personaje, pero no necesariamente es el protagonista de la película. Entonces, acá está la diferencia entre planeta dominante o planeta regente de la carta. Porque el dominante es este que toma más protagonismo, pero no necesariamente es el protagonista o no necesariamente es el que lidera
o el que se lleva la batuta de la carta, porque el regente es el que de alguna forma lleva adelante o tiene el protagonismo de la carta natal, que es el regente del ascendente, básicamente, ¿no? O sea, nuestro ascendente va a tener un planeta que lo rige. Ese planeta es el planeta de nuestra carta, pero no necesariamente siempre va a ser el protagonista o no necesariamente va a ser siempre el destacado. El protagonista va a ser siempre, pero el destacado puede que sea otro. Claro, de hecho, miles de veces nos cruzamos con estos relatos de, por ejemplo, no sé, personas que tienen vivencias muy, vamos a decirlo así, Júpiter, que es el planeta, vamos a decir, ese personaje que rige a Sagitario, por ende tenemos como esta tendencia a la expansión, a la confianza, a transmitir una verdad en algunos casos, etcétera. Y este planeta forma parte tiene un peso muy importante, pero en realidad nosotros tenemos que aprender a ser, no sé, más saturninos de repente. Porque tenemos un ascendente en Capricornio y entonces de repente el planeta actor, el regente de nuestra carta natal es Saturno, y nos preguntamos por qué estas vivencias tan gloriosas que queremos identificarnos y que de repente, porque tenemos por ahí, vamos a ponerle así, somos abogados, porque no está en el medio cielo, somos abogados, transmitimos una verdad, pero de repente nos vienen experiencias en donde está todo bien, pero te tenés que hacer cargo de tu autoridad interna, vas a tener tendencias a tener frenos en la vida, y es un poco también como ir comprendiendo todo, ¿no? La idea es no marear, yo sé que muchas veces por tratar como de abarcar muchos temas, y irme y decir, buscar analogías o buscar esto de lo criollo, trato de explicarlo, pero a veces como que puedo marear, lo comprendo, pero quédense con esto, ¿no? Como el estelar o el protagonista, no vamos a ponerle estelar por el sol, el que une los relatos, que sería el regente de nuestra carta, no tiene por qué ser el planeta dominante, que es el que se lleva la nominación y que tiene un peso como fundamental. Después escucharemos por qué, entenderemos por qué. Totalmente, pero no tiene el peso. Y para esto también está bueno definir qué es una regencia, porque hablamos mucho de regentes, y muchas veces me pasó esto, lo mismo que con la palabra tránsitos que hablábamos en el capítulo anterior. Muchas veces parecen palabras simples, pero en el contexto astrológico tienen un peso que a la persona le llena de dudas de entender de qué se trata. Entonces esto de tránsito, yo lo asocio con, como decíamos en el capítulo anterior, el tráfico que puede llegar a haber en la autopista Buenos Aires-La Plata, o el tránsito lo podemos relacionar con la propaganda de Activia, pero en realidad para la astrología no significa eso. Y la regencia creo que tiene como una sensación similar, como esta explicación de esta palabra tiene como una sensación similar. Sí. ¿Lo explico yo o lo explicas vos? Tenía tu color, así que te tocaba a vos explicarlo. Yo tengo todo con colorcitos. Las regencias, perfecto. Las regencias tienen que ver con como el planeta que comanda, podríamos decirlo así, el planeta que comanda una vibración. Nosotros tenemos a Aries, que tiene cualidades vibratorias, pero hay un planeta, una función energética que comanda esa vibración. En el caso de, este sería el regente de Aries, quien comanda esa vibración. El capitán que comanda esa vibración es Marte, ¿no? Que es esta parte nuestra, este arquetipo, esta función que nos lleva a la iniciativa, a la acción, a la autoafirmación, al deseo, al tener deseo. A mí me gusta explicarlo más en criollo. Dale, sí. Imagínate un edificio de 12 pisos. Sí. Cada departamento en cada uno de esos 12 pisos tiene un dueño. Está bien. Sí, un comandante. Entonces, tiene un dueño. Entonces, vos podés tener el piso 1, que es Aries, el dueño, al que yo le voy a ir a preguntar si lo puedo alquilar o no, o si está presente o no está presente, pero el dueño de ese departamento va a ser Marte. Si voy al piso 2, que es Tauro, el dueño de ese departamento va a ser Venus. El planeta que rige a Tauro, el dueño de Tauro, es Venus.
Si voy al piso 3, que es Mercurio, que es Géminis, el planeta regente, el dueño de esa casa, el dueño de ese departamento, va a ser Mercurio. Entonces, cada planeta tiene una regencia sobre cada signo, tiene como una propiedad, un adueñarse de cada signo. Entonces, muchas veces, dentro de las interpretaciones, que es aquí lo que nos pasa a nosotros, los planetas no están presentes dentro de su propio signo. Entonces, por eso son los regentes. Cuando hablamos del regente de una carta, es el planeta que se adueña del signo que está en el ascendente. Si yo tengo ascendente en Aries, mi planeta regente de mi carta es Marte. En el caso de Dani, como ella tiene ascendente en Libra, el planeta regente de su carta es Venus, porque Venus es la propietaria, la regente del signo de Libra. Exactamente, ese sería como el tema de las regencias. Agus, con otra definición que las personas preguntan mucho también, explícame un poco esto de qué hablamos cuando hablamos de dignidades planetarias. Ay, me encanta. De hecho, hay 2 episodios de Astrología en Criollo hablando de dignidades con un astrólogo chileno, Atman, que la verdad nos divertimos mucho haciendo estos episodios, porque las dignidades dentro de lo que es este glosario astrológico tiene que ver con una manera de calificar, de poner a mí me gustó esto de poner un puntaje a cómo está un planeta dentro de una carta. Entonces, la dignidad nos va a permitir ver si ese planeta está bien, está más o menos, o está mal dentro de una carta natal, lo cual no nos va a hablar de cómo estamos nosotros. Es decir, no va a definir nuestra cualidad y nuestra esencia como persona, sino que lo que va a decir es cómo ejercemos esa función. Si esa función nos va a ser muy fácil porque ese planeta está con una buena dignidad, o si esa función para nosotros va a ser más difícil o más desafiante o más compleja porque ese planeta tiene una dignidad más baja o está mal dentro de lo que es nuestra carta. Lo cual, insisto, no va a catalogar cómo somos nosotros o si nosotros vamos a ser humanos funcionales o no. Lo que tiene que ver es cómo nosotros nos va a ser más fácil o más difícil realizar ciertas funciones. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría, y acá te pregunto yo a vos, si tenemos un planeta en su domicilio? Bueno, si está en su domicilio, está cómodo, está en su lugar, en su casa, como diría Agus, es el dueño del departamento, entonces es su regente. Claro, como que se expresa con naturalidad, no está, digamos, en un lugar donde puede, de hecho, manifestar muchísimas potencialidades más visibles, se siente cómodo, podríamos decirlo así. Exactamente. Entonces, en el momento de hacer una función, ese planeta, al estar en su propia casa, puede tomar decisiones y puede hacer cosas dentro de su comodidad. Es como si a mí me pidieran que yo grabara Astrología en Criollo en pijama en mi casa, que obviamente puedo. Pero si yo tuviese que ir a grabar Astrología en Criollo a otro lugar y claramente en pijama posiblemente no pueda ir, me tenga que poner otra ropa. Entonces puede ser complejo poder ejercer esa función en otro lugar. Exacto. A mí me gusta pensar a veces que un planeta que se encuentra en su domicilio, yo siempre pongo el ejemplo de Marte que está en Aries, ¿no? Podríamos decir, más allá, hay que ver también los aspectos, ¿no? Como qué cualidades o cómo se expresará esta persona, porque por ahí puede ser empresaria, una persona deportista, es como que no le cuesta desarrollar ese personaje porque hay algo que le va con total naturalidad y por eso digo que qué potencial que hay en esa posición astrológica o en ese tránsito, etc. Una persona que no tiene miedo, o no sé si no tiene miedo, pero tiene como un real contacto con su deseo y se siente cómodo al manifestarlo. Ahora vamos a un planeta que está en detrimento. Cuando hablamos en esto de las dignidades, ¿qué pasa con un planeta que está en detrimento? En detrimento es en exilio. Está fuera de su casa, pero está en un lugar que sería como el opuesto, el contrario. Entonces, en esta cuestión de las funciones,
cuando un planeta está en su signo de detrimento o está en su signo de exilio o en su signo contrario, no está en su casa, entonces no puede realizar las funciones que quiere hacer de su manera cómoda. Entonces, pensando en ese Marte que decías vos, un Marte en Aries, que puede ser un deportista o que puede ser un empresario, que puede ser una persona que más allá del miedo hace las cosas, cuando tenemos un Marte en Libra, que es el signo opuesto, que es su exilio, de alguna manera va a tener que buscar otras maneras de hacer, de ejercer su función marcial, porque no está en un lugar cómodo. Pensemos en Marte, en esto del impulso, la rapidez, la asertividad, el coraje. En Libra, esto de tener que pedir permiso, contemplar al otro, equilibrar, no estaría siendo su lugar más cómodo o no estaría siendo un lugar en donde pueda ejercer sus funciones con normalidad. ¿Esto va a implicar que es una maldad para uno? No, simplemente que uno va a tener que desarrollar otras herramientas para poder hacer eso. Pensemos en esto, una persona que tiene un Marte, ¿cómo buscamos, cómo llevamos la astrología a la experiencia y tratamos de que esa persona registre? Una persona en Aries es una persona que es bastante individualista. Si el contexto, si los núcleos convergen de una manera en donde la persona, como esto, no pido permiso a mi compañero a ver si voy a hacer tal actividad empresarial. Yo me mando y los riesgos los corro, negocio con mis miedos, pero los corro. Una persona en Libra es una persona que va a estar como continuamente tratando de buscar la opinión del otro. Recuerden que el aire siempre tiene esta parte más social, de interconexión. Entonces ya este impulso marcial de ir por lo que busco se genera en un matiz donde es Marte, que es esa agresividad o ese pulso, insisto, de acción, es como, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? Ahora, yo voy a decir que los martes en Libra, ojo, porque a mí desde lo personal, bueno, malo, que no existe, me han pasado que son grandes vinculadores, o sea, son los primeros que te dicen, dame la mano y vamos a hacer esto juntos. O sea, sí. esa rapidez para generar asociaciones. Son las personas que no pueden estar solas, o sea, es como... Totalmente, No pueden totalmente. estar solas. Y en cuanto a su agresividad, ojo, porque Marte en Aries es muy directo para ser agresivo, pero Marte en Libra tiene una forma de autoafirmarse en donde vos no sabés si el tipo te está dominando, lo que sea, te está insultando, te está halagando, Claro. para como, lo que estás haciendo me está confundiendo. Me haces acordar a esto que hablábamos también en el capítulo con Altman, de que un Marte en Cáncer es como pasivo-agresivo, pero un Marte en Libra es como muy diplomático. Es el que te manda la miércoles, pero con altura. Claro, o sea, o el que te dice, o sea, como el que hace los silencios y te mira con una distancia, porque Sí. nunca va a dejar de ser políticamente correcto, pero vos estás como, ¿qué me querés decir? O sea, Me estás queriendo mandar a la miércoles. Me estás queriendo mandar a la claro, o sea, tienen una forma de mandar tan armoniosa. política. Claro, me está mandando la mierda o me estás halagando, no lo sé. Claro, exactamente. Se va y te tira un gesto, ¿viste? Y vos, Por eso decimos que no es que deja de cumplir sus funciones o está mal, sino que simplemente tienen otra manera que quizás es muy distinta a la natural que podría ejercer ese planeta. claro, Y hablando de planetas, hay una palabra que siempre confunde o que presta confusión porque me ha pasado con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando me escuchan hablar a mí de astrología, me dicen, mamá, pero el Sol y la Luna no son planetas. claro, son luminarias. Nosotros le decimos planetas, pero en realidad son las luminarias. El Sol y la Luna forman parte dentro de lo que es el zodiaco, las luminarias que serían como la identidad, el camino del héroe, la individualización, y la Luna nuestro registro emocional y nuestra afectividad. ¿Qué pasa? A nivel global le decimos planetas o cuerpos celestes, pero son luminarias. ¿Estamos? Son los que muestran la luz. Claro, exacto. Entonces, en esta contemplación de que muchas veces nosotros decimos, no, bueno, son cómo estaban posicionados los planetas al momento de tu nacimiento, incluye las luminarias, ¿sí? La Luna y el Sol. La Luna y el Sol.
¿Se acuerdan cuando estábamos hablando en el primer episodio que estábamos hablando de aspectos y estábamos hablando de conjunción, que yo agarré y dije, fusión corporal? Sí. Hay como mucho de esto. Me pregunta por la palabra stellium. Yo creo que es como una gran discusión. Todo el mundo está, ¿qué es un stellium? Genera mucha duda, genera mucha confusión. ¿Cuándo es stellium? ¿Cuándo es conjunción? ¿Por qué es conjunción y no es stellium? A ver, Agus, si puedes contarnos un poquito. De hecho, me preguntaron mucho por esta palabra durante el verano, porque te acordás que hubieron 2 momentos en donde teníamos muchos planetas en Acuario y después hubo un momento donde tuvimos muchos planetas en Piscis. Entonces, dentro de lo que era la terminología astrológica, nosotros los astrólogos que empezamos a decir, no, porque tenemos un stellium en Acuario, no, porque tenemos un stellium en Piscis. Un stellium es cuando hay muchos planetas dentro de un mismo signo. Entonces, por ejemplo, hubo un momento cerca de principios de febrero en donde teníamos Neptuno en Piscis, Saturno en Piscis, Mercurio en Piscis, y estaban todos así, uno al ladito del otro, tipo ta, 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 ta. Entonces, cuando tenemos muchos planetas en un mismo signo, se llama stellium. No necesariamente tienen que estar muy, muy cerquita en grados matemáticos, pero sí el hecho de que haya muchos va a hablar de que la energía va a quedar como más compactada o va a quedar como mucho más notoria dentro de ese grupo de planetas. Entonces, a veces puede haber stelliums más separados, pero que entre ellos haya, por ejemplo, conjunciones en el medio. Entonces, de alguna manera puede arrancar uno y terminar el otro, pero hay veces que están mucho más pegaditos, entonces parece como si fueran a la fiesta todos juntos. Me hace acordar a cuando leíste los grupitos de pibas, van todas juntas al boliche y salen todas juntitas y van todas agarraditas de la mano. Exacto, el trencito. Claro, esto es un stellium. Yo cuando hablo un poco de stellium, mejor dicho, cuando trato como de que las personas comprendan su importancia, digo, si nosotros pensamos que cada uno de los planetas es un qué, una función, un personaje, como dice Agus, imagínate que dentro de tu despliegue personal haya un montón de personajes metidos en un escenario, ¿no? Todos actuando al mismo tiempo. Entonces es como, este escenario es un escenario que está muy intensificado dentro de la experiencia personal. Va a cobrar mucha importancia también para la persona. Mucha importancia. A mí me encanta abrir preguntas, porque Géminis, ¿no? Yo siempre agarro y cuando veo un stellium digo, ¿qué pasó con la casa opuesta? O sea, en este escenario, por ejemplo, de tu vida, que por ejemplo sea, vos le diste durante mucha importancia o la vida, lo que fuera, a este medio cielo, a tu posición social y tenés un stellium y de repente está tan relevante. ¿Qué importancia le das al registro de tus orígenes, la raíz, la casa? Seguramente cuanto más seas un workaholic y estés todo el tiempo produciendo y la vida te lleve y te empuje a producir, ¿qué pasa con la otra parte, ¿no? ¿Qué hay del otro lado? A mí me gusta siempre mirar el stellium en relación a otra cosa. Claro. Siempre hay un punto que generalmente suele haber algo. Porque aparte me da esta sensación muchas veces de que el stellium es difícil después internamente de individualizar. Esto de si tenemos varios planetas, por ejemplo, si tenemos, no sé, diría Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, todos juntos en un mismo signo. Hay un momento en donde internamente en nuestra psique es muy difícil individualizar los procesos de cada uno. En cambio, si los observamos de afuera, es mucho más fácil como poder identificar que ese cúmulo de energía, esos 4 que salen todos juntos al momento de tomar alguna acción. Sí, como por ejemplo esto de la escuela, ¿no? Y los compañeros de clases, no sé, tenés en la casa 3 y de repente tenés a la que va con las 2 colitas y qué sé yo, a la que quiere seducir, y Marte que la está empujando, que la quiere pelear, y de repente tenés al alumno ejemplar que está haciendo la tarea y está diciéndole deja de molestarla,
y de repente tenés a, no sé, al que está así, como disperso. Sí, al que está volando cachirla, al que no está prestando atención. Claro, y de repente, viste, te molesta, pero no presta atención. Entonces, todo eso, ¿cómo hacemos para integrarlo? Probablemente nos identifiquemos con algunas cosas y otras no, pero sabemos que esa escuela es como, en la escuela hay un bardo. Ahí hay un bardo, y ahí hay un bardo que tener en cuenta. Nos ocupa mucho espacio. Seguimos en este ping pong y nos vamos a una palabra que también está muy de moda porque se incorporaron muchas interpretaciones dentro de la astrología, y dentro de las interpretaciones también tenemos los asteroides. O sea, no solamente tenemos los planetas, los que ya conocemos, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, sino que también ahora incorporamos dentro del análisis astrológico los asteroides. No dejan de ser cuerpos celestes, que tienen diferente trayecto, recorrido que los planetas, pero no dejan de ser cuerpos celestes. Entonces, los asteroides también forman parte de la bóveda, también tienen, muchos hoy están, no son planetas, insisto, astronómicamente digamos que tienen diferente tamaño los asteroides que los planetas, sí. y diferente, obviamente, y diferente recorrido en su órbita. Para nosotros, hoy hay varios, pero hay uno que está tomando muchísima importancia, fue descubierto hace muy poquitito, que lo habrán escuchado, que es Quirón. ¿Sí? Sí. Quirón, de hecho hay muchos libros, las personas quironianas o las personas que tienen fuerte Quirón tienen un relato interesante para contarnos, es el sanador herido, le decimos nosotros, el maestro es ese personaje interno que nos habla de una herida que no hemos podido sanar, absurda, pero que tiene todo un potencial de sanación para los demás. Exactamente. Entonces van a ver, de hecho, la palabra quirón, como para que ustedes entiendan, fíjense, quirófano, quiropraxis, nos lleva como a ese quiro de algo, ¿no? Entonces habla de este proceso de sanación, que no es una sanación probablemente personal, sino es algo que nos lleva hacia lo transpersonal. De hecho, en la mitología, la sanación de alguna manera viene cuando el propio sanador logra entregar ese don para sanar a otro. Claro. ¿De dónde viene la propuesta de Quirón, o mejor dicho, lo que suele pasar con Quirón, es que generalmente es algo que nos da mucha vergüenza. Nos podemos encerrar en la cueva, como hizo Quirón, sí, y saber muchísimo de un tema, porque hemos dedicado o hemos tenido experiencias que para nuestro ego son muy dolorosas, y puede ser muy vergonzoso transmitirlo hacia los demás, transmitirle que esa experiencia la hemos atravesado. Entonces, puede haber dos caminos: quedarnos en esa herida o salirnos de ese imaginario y convertirlas en una sanación para los demás. Es un talento enorme, un poder de resiliencia enorme que tiene. Y me parece que hay un libro de Lodi que obviamente se los recomiendo que lo lean. Hay muchos libros, pero los de Lodi y lo que relata él como experiencia personal, el accidente aéreo de los Andes, lo que pasaba en los rugby. Hay un montón de cosas que me parecen que, y a mí personalmente en la consulta también, cuando hablamos de Quirón, me han llegado relatos que son experiencias de vida potenciales que se hacen, ¿no? Después con eso, muy, muy movilizantes. Y reconocerlo, entenderlo, comprenderlo, pero desde la interioridad, ¿no? Saber que ese es el poder de la resiliencia que tiene ese Quirón, es por lo menos empezar a abrirnos. Como yo te decía, Quirón representa como una llave. Si miran el signo, es una llave, es la llave hacia lo transpersonal. Sí. Que ahora, bueno, pues explicar los transpersonales es otra cosa, ¿no? Pero es más. También tenemos a Ceres, Vesta, Palas, Juno. ¿Juno es un asteroide? Sí, también, ¿no? Es un asteroide.
que están Sí, jugamos en tomando nuestra vida. Sí, relevancia. sí. Y de hecho, digo más, esto es súper para otros que nos están escuchando, están tomando relevancia hoy en día que estamos empezando a debatirnos con esto de los cambios de paradigma que están viniendo, sobre todo de las comprensiones que estamos teniendo, sobre las regencias. Sí. O sea, es un debate hermoso para armar como escuela a los astrólogos y dejar de ponernos la camiseta de yo soy astrólogo tal, yo soy astrólogo. No, debatamos, miremos el cielo, pero no incluyamos, porque el enriquecerme de la escucha y de la mirada del otro puede como generar un debate súper positivo a la hora, en este oficio, a la hora nada, como de interpretar y ser más también más conscientes. Bueno, de hecho, lo decía hace muy, muy poquito una astróloga argentina que hace investigación, se dedica a la investigación astrológica en la Universidad de Wales, que hasta Betius Valens, que es uno de los textos más antiguos del cual hay registro de la astrología, que se tradujo gracias al proyecto Hansight, estamos hablando de un libro antiquísimo, o sea, que tiene más de 2000 años, estamos hablando de que ya en ese momento él tenía confrontaciones con otros astrólogos y debates con otros astrólogos sobre qué él consideraba correcto y qué él no consideraba correcto, y es algo que aún hoy existe entre nosotros, ¿no? Como astrólogos, de decir, yo creo que esto es así y yo creo que esto es así, y cada uno tiene su punto de vista y su opinión, pero me encanta y compartimos esto que dice Dani de que la realidad, el enriquecimiento viene desde el debate y desde el aceptar que el otro puede tener un punto de vista y una interpretación diferente, porque tarde o temprano vamos a llegar a la misma interpretación y a la misma conclusión. Tal cual. De hecho, por eso hablamos, por ejemplo, Quirón. ¿Quién dueño de qué departamento es? ¿No? Quirón, sanador herido. Se lo dieron a Sagitario porque Quirón representaba un centauro, ¿no? Quirón era un semidios y era un centauro. Entonces te lo dieron más a Quirón. Pero después apareció Virgo. Virgo está muy fuerte como, o sea, Quirón en Virgo está muy fuerte porque Virgo justamente tiene que ver con la salud de uno de los temas y de la sanación y de lo sistemático. Y uno de los temas que le pasó a Quirón es que justamente era un médico. Bueno, pero por otro lado también se lo quieren dar Virgo a Ceres. Entonces, Sí, también. seguiríamos debatiendo horas y horas y horas. Está buenísimo, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Yo me quedo con un Quirón, me lleva más a pensar a Quirón en Virgo, ¿no? Obviamente, podemos pensar en esto de la transmisión de las verdades, pero Quirón lo que tuvo fue una capacidad de abarcar muchísimas ciencias en su espectro de conocimiento, no solamente la médica. Él le enseñó un montón de cosas y también Apolo, nuestro sol, lo adoptó a Quirón. Entonces, yo pienso en esto me lleva más a un Virgo que tiene un conocimiento muy sistemático y muy aplicativo, más que abstracto. Sí, más pragmático, más ¿Se tierra. entiende? Tener una visión general de lo que me sucede, de lo que me sucedió, genera la resiliencia y la confianza para transmitir una verdad. Por supuesto. Pero yo creo que la aplicación de ese conocimiento que es Virgo, ¿no? La sistematización, el método es sumamente necesario y la sanación yo creo que viene de ahí. Para tú, como dice el opinion, para tú. Polaridades, otro de los temitas hermosos. Polaridades, sí, y esto es algo muy de la astrología moderna que me gusta mucho, porque nos habla, bueno, no solamente de la astrología moderna, pero nos habla mucho de esto de, me gusta interpretarlo como las oposiciones cuando nos hablamos de aspectos, ¿no? Esto de que la carta natal, al ser un círculo, siempre va a haber un lugar que va a tener un opuesto. Y eso va a ser un polo y vamos a tener el otro polo. Entonces, cuando estamos parados mucho, porque tenemos planetas o porque tenemos un ángulo, porque tenemos mucha fuerza dentro de ese polo, el otro va a sobrecompensar o el otro también va a llamar. Entonces, las polaridades tienen que ver con esto de cuando hay mucho en una carta y nos cuesta o nos llama y nos invita a identificarnos también con la otra parte, de ir a un extremo o ir al otro.
Hablaba de esto de la astrología moderna porque está muy marcado dentro de lo que, con el descubrimiento de los transpersonales y el estudio de los transpersonales y llevar a la práctica el poder tener estas funciones a nivel psíquico de Urano, Neptuno y Plutón, nos habla también de estas polaridades de ser más disruptivo, que es uraniano, o ser más soñador, o ser más héroe o víctima desde lo que es el complejo neptuniano, o más de la potencia y el poder que puede llegar a tener una polaridad plutoniana. Pero las polaridades también existen fuera de los transpersonales. Si yo tengo muchísimo fuego en mi carta, también voy a tener una polaridad que está más orientada a ese elemento. Entonces quizás su contrapartida, que puede llegar a ser la tierra de la persistencia o la constancia, o su contrapartida en el agua, dentro de lo que tiene que ver con la sensibilidad y la emocionalidad, va a generar un tironeo, va a generar un interior en nosotros que tenga como esta resistencia. O estoy tratando de recordar, usaste una palabra que me encantó para definir esto, que tiene que ver con el diálogo interno, en esto de la contraposición interna, ¿no? Esto de que yo me paro de un lado, pero también el otro es mío. Y hay una falta de registro en esta contraposición interna, ¿no? En esta dualidad o también en esta polaridad de me paro en un lado, pero también el otro es mío. No, y generalmente la polaridad lo que suele hacer es rechazar. Sí. Rechazo el opuesto en principio, ¿no? Me genera como la primera sensación de que el otro no es igual a mí. Lo que viene es un choque, no una oportunidad ni nada. Es totalmente, lo considero, no sé si totalmente, pero diferente. Sin embargo, en esta diferencia los une algo. Y poder buscar ese algo es sumamente fundamental. O sea, es como yo me ocupo de los símbolos y vos te ocupás mucho más de las sectas, etcétera, pero al mismo tiempo llegamos a una lectura. Las dos hacemos lectura. Ella de un lado, con su forma, yo de mi lado, con mi forma, pero al final, Marte es Marte. Me encanta que Ani es re librana en esto, entonces es como que siempre va a buscar el punto medio, siempre va a buscar el equilibrio, siempre va a buscar, y un poquito de acá y un poquito de allá. Y yo soy re mandada y yo soy tipo, y allá va ella. No, a mí me pasa esto, ¿no? Tengo mucho, soy muy aérea, ¿no? Géminis Libra es como bastante, ya demasiado desde mi lugar, hoy lo comentaba también, como que soy más, tendría que ser un poco más, No importa. menos aérea, pero bueno, no importa. Hay una cosa que quiero aclarar que me parece súper interesante. Una cosa es una polaridad, ¿sí? En donde podemos oscilar esto del signo opuesto complementario, registrar al otro. Y otra cosa es una polarización. Exacto. Las polarizaciones transpersonales son las que cuestan muchísimo. Hay muchas cartas que tienen, acá la presente tiene una, ¿no? Es cuando un planeta transpersonal tiene un peso muy relevante que hace que la carta, que sus vivencias estén totalmente polarizadas. Tiende como esa persona a agruparse en determinadas cosas. Por ejemplo, vamos al caso de Plutón, ¿no? Que tiene que ver con la potencia, con el control, con la omnipotencia, con esas personas que están como continuamente en relación al poder, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la polarización transpersonal? Hay personas que suelen tener una carta que se inclina a eso, pero están rodeadas de personas que consumen su energía, que se consideran omnipotentes, vulnerables. Este personaje vulnerable, omnipotente, está en el afuera, desorganizado para el plutoniano, para la persona que se considera potente. O sea, los dos se necesitan mutuamente. El tema es que generalmente esta persona, ¿qué pasa con los presidentes? Voy a ponerle esto, ¿no? Estas personas que se quedan mucho tiempo en el poder. Hay libros sobre esto. Generalmente se terminan enfermando, porque el poder no le corresponde a nadie.
hacer contacto con lo plutoniano, se terminan enfermando, no terminan haciendo cuerpo, están todo el tiempo con esa capacidad de generar, destruir, y quieren quedarse con el poder, se terminan enfermando. Y ahí es cuando pasa la persona a una polarización de impotencia, de sentir no puedo con todo, me enfermé, pero suele ser el gatillador de una experiencia de decir, ok, el poder no me pertenece, puedo oscilar entre este lado potente que quiere el poder y controlador, pero también puedo ser esta parte vulnerable, más receptiva, conectada con las vivencias del cuerpo y no sentirme impotente por eso. Claro, lo que pasa es que generalmente en las polaridades lo que nos pasa es eso. Nos vamos a un extremo y hasta que ese extremo no quiebra y nos lleva al otro extremo directamente sin escalas, nos cuesta poder como racionalizarlo o verlo claramente. Y pensemos en que cuando una persona nace y tiene un transpersonal muy fuerte posicionado dentro de la carta natal, es como si vos plantaras un árbol y de repente viniera un viento y la semillita ya tiene mucho de eso. Entonces, organizar eso para una persona, no sé, naciste con un padre que era restricto, policía, qué sé yo. Voy a poner ejemplos, ¿no? Entonces, el tema del control, del poder, del imponer miedo, quedó registrado en vos de una manera totalmente diferente que para otras personas, ¿no? Esto de tener el control. Totalmente. Así que, bueno. Seguimos. Cassimi. Oh, Cassimi. Recién hace un rato lo estábamos hablando con Agus, porque yo en realidad, astróloga más moderna, tengo un conocimiento de la definición, pero en realidad no lo uso mucho. Cassimi es podríamos decir que es cuando un planeta está casi en la conjunción exacta al Sol. Exactamente. Hay algunas diferencias de libro, que es cuando podemos decir que este planeta está como muy iluminado, como muy consciente, como muy brillante, con mucha luz. Está lo que pasa es que dentro de lo que tiene que ver con las explicaciones, es el momento en donde está en el interior más brillante del Sol. En el corazón se le dice. En el corazón del Sol. Entonces hay como revelaciones o hay como un poder muy grande, porque también tiene como un reseteo muy grande ahí adentro del corazón del Sol. Entonces hay como un renacimiento, porque también coinciden los Cassimis con los ciclos sinódicos, que no nos vamos a meter en esto en este momento porque seguimos encontrando palabras y seguimos encontrando términos, pero cuando los planetas llegan a ese lugar del corazón del Sol, tienen como una situación de mucha claridad y como un reinicio dentro de su ciclo. Entonces, los momentos Cassimi son momentos como mágicos también, podríamos decirles, porque es ese momento en donde llegar al corazón del Sol nos trae como mucha conciencia de lo que está pasando. Generalmente ustedes van a escuchar ahora en este momento que Mercurio dejó de retrogradar, Mercurio está haciendo conjunción al Sol y está Cassimi, y entonces en ese momento nosotros tenemos esos insights mentales o recibimos esas noticias importantes o tenemos claridad para planificar. Estamos en el corazón del arquetipo mercurial, que es esto de la planificación, el diálogo, las noticias, la interconexión, ¿no? Pero muy diferente, y esto vuelvo a lo mismo, no traten, cada uno tendrá su libro, le pondrá diferentes grados, porque para algunos Cassimi va de un grado, es como si fuese una conjunción perfecta, podríamos decirlo así. Conjunción, ¿se acuerdan que era esto de función? Perfecta, pero ¿qué pasa cuando un planeta está quemado? Quemado es cuando ya pasó ese grado, ya pasó ese minuto, ya pasó ese momento del corazón del Sol, entonces se encuentra bajo los rayos del Sol. Entonces, cuando un planeta queda bajo los rayos del Sol y está quemado, significa que le cuesta ver. El ejemplo que me encanta dar es como, ¿viste cuando mirás un ratito al Sol y lo mirás de frente y de repente querés mirar para otro lado y no ves? Eso es cuando estás quemado. Está tan iluminado que hasta el sol lo quema. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando la ropa la colgás afuera mucho tiempo y empieza a perder el color. O cuando sacas una foto y queda con mucha luz de frente,
entonces queda quemada. Eso es lo mismo para un planeta. Cuando está muy, muy cerquita del Sol, pero ya pasó el Cassini, ya pasó esa conjunción súper milimétrica, súper del corazón del Sol, del mismo grado, del mismo minuto, empieza como a tener esta dificultad para poder ver ahora que está afuera. Entonces hay veces que cuando está en esto que nosotros llamamos quemado, tiene como esa dificultad para poder ver o para poder guiarse, entonces le cuesta un poquito más ejercer sus funciones porque está quemado por el sol. Estaba muy, muy brillante cuando estaba en el medio. Es una diferencia, ya les digo, muy, muy chiquita en cuanto a grados, poder entender que es Cassini, que es como magnífico, digamos, y un planeta quemado se utiliza más desde una astrología como la astrología clásica. Nosotros le damos importancia, pero lo que pasa es que los grados de orbe cambian mucho de como todo astrólogo tiene su libro, su forma de interpretar. Entonces, para algunos puede decir, no, pero este planeta no está ya casi, ni está quemado. Claro, claro. Aquí va a ser cuestión de la interpretación del astrólogo. La diferencia, ¿no? Cassini sería, está en el corazón, quemado quiere decir que ya salió del corazón. Es como cuando ya saliste del corazón de alguien, mi amor. Exacto. O sea, ya está. Y ahora vas a tener que pasar por... Te quemaste, Ciela, por meterte. Te quemaste, Ciela. Ese no era, Cielita. Ahora sos una migajera. Y cuando decimos esto de orbe, que no la teníamos anotada, pero me gusta para también decir, porque es una palabra muy usada dentro de astrología, tiene que ver con el grado de distancia. Orbe, nosotros decimos a cuánto está cerquita y cuánto no de algo. Entonces, un orbe es cuán preciso o cuán no preciso, cuán alejado está. Entonces, hay veces que cuando está cerquita tiene como más influencia energética, pero cuando está más lejos, cuando el orbe es más grande, tiene menos influencia energética. Algo que van a escuchar mucho cuando está exacto o casi exacto un aspecto de cuadratura, de conjunción, etcétera, es la palabra partil. Esa palabra la van a escuchar un montón. Está partil, Marte está partil a Saturno. Porque están al mismo grado. Claro, entonces está en cuadratura partil, te dicen. Entonces es como, cuanto más cerca esté de los dos, estar en un ángulo de 90 grados exacto, más registro se tiene de esa tensión y de esa experiencia. Exactamente, eso es partil, que está bien, bien, bien en el mismo grado. Cuando empieza a alejarse o cuando empieza a abrirse esos grados, esa diferencia, ahí es donde decimos el orbe. Entonces, si uno está en el 5 y el otro está en el 7, hay 2 grados de orbe. Hay un poquito más de distancia entre uno y el otro. Y así, cada uno, como decíamos recién, con su librito, podrá ver cuánta incidencia o cuánto no, cuánta carga energética o cuánta no tiene una interpretación o no que podamos llegar a hacer. Vamos llegando al final, una que me encanta, pero me encanta, de hecho hay 2 capítulos de Astrología en Criollo sobre esto, que es la revolución solar, una de mis técnicas favoritas. Es cuando tenemos nuestro retorno solar y podemos mirar el ciclo que nos corresponde de 365 días para ir conociendo cómo va a ser nuestra energía a desplegarse a partir de nuestro cumpleaños, qué áreas relevantes vamos a tener, qué temáticas vamos a tener ese año, dónde vamos a focalizar, pero recuerden que es un ciclo de 365 días que nos habla específicamente de los temas más importantes y otros no tanto, y lo que tenemos profundamente relacionado a la revolución solar es como ir comprendiendo qué mapita, así como la carta natal, es como qué mapa tengo a lo largo de la vida, qué mapita tengo este año, ¿no? Me gusta pensarlo como una actualización de software. Y van a ver que todos los años, por más que uno considere que está igual, cosas, a veces muy evidentes, ¿no? Cosas que son muy puntuales, que sabiéndolas y reconociéndolas, teniendo una consulta de revolución solar, uno termina como diciendo, ok, sí, es esto. O sea,
estas temáticas estuvieron, las venía manejando, pero este año se profundizaron. Esta área de mi vida de repente pegó un vuelco. Y podemos ver ciclos más grandes y empezar a avisar también, ¿no? Como poder decir, Urano está pasando por tu Venus. Entonces, de repente la persona entra como con un aire de cambios y vuelcos a nivel de relaciones, vínculos, por ahí no se lo esperaba. Y a veces, a mí lo que me encanta de la revolución solar, me encanta como plutoniana, digo, ¿no? Y lo hablo mucho con mis consultantes, es romper el anhelo. A veces una persona llega a la consulta de revolución solar con un montón de cosas en la cabeza, como, y no es para condicionar, es para guiarte, porque por ahí, no sé, yo no soy, nadie te va a decir ni que sí, ni que no, pero digo, ¿cuáles son las posibilidades reales que está en la energía disponible? ¿No? O hay gente que dice que es como, me quemaste el año. Claro, me gusta pensarlo. Hay un capítulo también de astrología en criollo. Qué lindo tener un montón de capítulos de astrología en criollo donde se referencia, que habla sobre el condicionamiento de estas cosas. Puntualmente hablábamos del condicionamiento de la carta natal, cuando hay posiciones en nuestra carta que quizás son más desafiantes, pero eso también pasa a nivel de ciclos, ¿no? Entonces podemos tener una revolución solar que quizás viene un poquito más difícil o que viene un poquito más desafiante, pero como decía también un astrólogo profesor mío, es un año y el año que viene vas a tener otra. Entonces, ¿qué es lo que te está contando este año? ¿Qué aprendizaje te está contando este año esta Y revolución? dentro de esos aprendizajes también, ¿no? ¿Cuáles cosas realmente? Porque sinceramente, o sea, uno puede tener, no sé, un año donde la temática viajes esté muy presente, o la temática estudios, o la temática de comprensión, hacer síntesis, tener confianza, etcétera. Entonces van a venir experiencias donde se te dé la posibilidad o de viajar o de estudiar. Ahora, ese no es un potencial. Hay otras cosas que también se ponen en juego. Escuchaba una vez una astróloga que decía, mi consultante tenía ascendente en Sagitario, pero se enamoró y se quedó, o sea, no viajó. Claro, ¿no? Vamos a hablar ahora de uno de los temas que también salieron como, sí, como en varias personas a preguntar, que es este famoso concepto de los retornos. Se escucha mucho el retorno de Saturno, ¿no? Pero Sí, se puso, bueno, a ver, yo creo que la astrología en los últimos años trajo un boom muy grande y dentro de ese boom muy grande empezamos como a ir conociendo conceptos. Mercurio retrógrado, después vino lo del retorno de Saturno y hay muchos hablando sobre el retorno de Saturno y la importancia del retorno de Saturno. Y en realidad el retorno planetario o el retorno de un planeta significa el momento, así como tenemos en la revolución solar, que es el momento en donde el Sol vuelve al mismo grado matemático que estaba en nuestro nacimiento, el retorno de un planeta es el momento en donde ese planeta vuelve al mismo grado en donde estaba ubicado en nuestra carta natal. Entonces, el retorno de Saturno es ese momento entre los 28 y 29 años en donde Saturno vuelve a pasar por ese mismo grado matemático que estaba en nuestra carta natal. Entonces, el retorno planetario es eso, el momento en donde ese planeta vuelve a visitar la posición que teníamos en nuestro cielo al momento del nacimiento. Y trae, obviamente, de alguna forma, un aprendizaje y una conciencia sobre las funciones de ese planeta. aparte, como que abre un nuevo ciclo, ¿no? Entonces es como, justamente trae una conciencia, un aprendizaje sobre ese planeta en sí, y se abre un nuevo ciclo. Tenemos retornos de Saturno, que son como esos momentos de muchísimo compromiso, seriedad, maduración. Fíjense, en los 28 y los 30 años, los aprendizajes en cuanto a la adultez que han tenido. Y a la aspiración social, ¿no? Es ese momento en donde... Ese registro también de romper estructuras que no nos corresponden por ahí y generar las propias, que son muy desafiantes. ¿Cómo se contrasta también con los ciclos de Júpiter? Que a mí me gustan mucho los ciclos de Júpiter para los casos vocacionales, ¿no? Pero los 12 años no pasa nada, pero ¿qué pasa en esto de los 24 y los 26? Que estamos en ese momento donde nosotros tenemos posicionado a Júpiter, que es este personaje que tiene su verdad, su filosofía de vida, sus ganas de transmitir,
Entonces muchas veces está muy relacionado con nuestra parte como esto vocacional, ¿no? Como no todo, estoy hablando de qué verdades no son relevantes en la vida y qué sabidurías y nivel de comprensión tenemos. Miraremos otras cosas, ¿no? Como Mercurio, pero digo, en estos retornos de Saturno, ¿cómo está esto de nuestra vocación, nuestras ganas de salir a la vida, nuestra sensación de expansión? Justamente de los 24 y los 26 suele ser un momento clave, ¿no? Llegamos al final. Última palabra. Pues yo, retrogradación. ¡Ah, qué lindo! Retrogradación. Bueno, todos conocemos a Mercurio retrógrado. Este año también vamos a tener Venus retrógrado. El año que viene vamos a tener Marte retrógrado. Y todos los planetas a partir de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, retrogradan siempre una vez al año. ¿Qué es retrógrado? Retrógrado a nivel astrológico, porque, de nuevo, si van a otro capítulo de astrología en criollo, que es astrología y astronomía, van a entender el sistema astronómico de la retrogradación, pero ahora vamos a hablar del sistema astrológico de una retrogradación. Tiene que ver con esta cuestión de que un planeta, al estar retrógrado, nos pide revisar la temática de ese planeta y también en el signo y en la casa en donde está retrogradando. Entonces, ahora que en junio, para fines de junio, Mercurio va a volver a retrogradar en el signo de Cáncer esta vez, pensemos en esto de que va a revisar temáticas que tienen que ver con la función de Mercurio, la comunicación, los viajes cortos, la tecnología, los traslados, el intercambio, pero en el signo de Cáncer, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestra identidad, a nivel, a nivel familiar, a nivel raíz, a nivel propio. Entonces, que un planeta retrograde nos invita mucho también, más allá de estos conceptos que tienen que ver con la dificultad, nos invita también mucho a la reflexión, a la revisión, al volver sobre nuestros propios pasos para tratar de entender algo mejor. Sí, a mí una de las cosas que vi, ay, disculpen, yo me he equivocado, es que Mercurio en Cáncer, que muchas veces tiene que ver con nuestra patria, nuestra historia Cáncer, ¿no? Nuestra historia de pertenencia, va a retrogradar en el Mundial. Bien patriota lo tuyo, no podías hacer otra referencia analógica. Y otra de las cosas que suele pasar, que yo creo que es súper interesante poder observar, es qué pasa cuando Mercurio, en esta retrogradación, ¿no? Que hablamos de que esta función en principio está introyectada, es como que, y hay como diferencias temporales, por eso muchas veces tiende como a haber en esos periodos confusión en la comunicación o problemas con la comunicación, es qué pasa a nivel de la interpretación, justamente. Mercurio hace que nosotros, es como este planeta que nos lleva a una dualidad, ¿no? A hacer puente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando este planeta que lee mal? O sea, lee mal, comprende mal. Por eso es, che, fíjate la letra chica, porque en este momento, en este clima astrológico dado, o este tránsito, porque Mercurio retrógrado es un tránsito más de todos los que existen, hay una tendencia a interpretar o a leer de forma diferente Sí. a lo que realmente es. Entonces, este periodo de retrogradación generalmente es un periodo de reacomodación, de reflexión, de auditoría interna, pero suele haber problemas en línea general con la comunicación. ¿Por qué no habrá el mundial? Pero ya está larga historia hecha corta. Porque suelen haber muchas lesiones con Mercurio retro. Hemos llegado al final de este level 2 de glosario. Obviamente que pueden llegar a quedar muchísimas palabras. Los invitamos nuevamente a ponernos en comentarios, a escribirnos sus dudas, sus consultas, si quedó alguna palabra sin entender, lo que sea. Estamos súper abiertas y nos encanta la interacción. Y nuevamente, muchísimas gracias, Ani, por este espacio, por compartir conmigo, por aceptar esta propuesta en Astrología en Criollo y poder hacer este capítulo, estos 2 capítulos de Glosario Astrológico. Por favor, un placer.
Agus siempre participar, así que contá conmigo para cuando lo necesites, si hay otra temática, si hay otro pimponeo, aquí estoy. Muchas gracias, Ani, y muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí en Astrología en Criollo. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y también por YouTube. A mí me encuentran como Agus Astrología en las redes sociales, a Ani la encuentran como Cuarto Creciente. Y nada, chicos, disfruten de Astrología en Criollo, que yo disfruto muchísimo poder traerles este espacio para ustedes, para que puedan entender la astrología de manera simple y sencilla. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.